Hola, buen día. Mi nombre es Naila Yunuen Mora García del grupo Tercero B y en este video presento la técnica de la bisectriz para la materia Imagenología en Estomatología 1. Así que comencemos. La técnica de la bisectriz es un método utilizado en la radiografía dental para obtener imágenes diagnósticas cuando no es posible aplicar la técnica de paralelismo. La técnica de la bisectriz se basa en un sencillo principio conocido como la regla isométrica, la cual establece que dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos iguales y comparten un lado común. A continuación, explicaré en qué consiste y cómo realizarlo correctamente. Ahora comencemos a describir la técnica de la bisectriz. Primero, la colocación del receptor, donde el receptor, ya sea la película o el sensor, se va a colocar sobre la superficie lingual del diente. Después, la formación del ángulo, donde el plano del receptor y el eje largo del diente van a formar un ángulo en el punto donde se tocan. Luego, imaginemos una línea que divide ese ángulo exactamente a la mitad, donde esa va a ser nuestra bisectriz imaginaria. Después, el rayo central debe dirigirse perpendicular, es decir, en un ángulo de 90 grados hacia esa bisectriz imaginaria, no hacia el diente ni hacia el receptor directamente. Y gracias a esto se van a formar dos triángulos iguales imaginarios y se va a lograr una imagen con la longitud real de nuestro diente, evitando distorsiones. Ahora hablando un poquito sobre los receptores utilizados, se va a utilizar un receptor intraoral tamaño 2, donde en los dientes anteriores el receptor se va a colocar con su lado largo en posición vertical, mientras que en los dientes posteriores el receptor se va a colocar con su lado largo en posición horizontal. Hablando sobre las angulaciones en la técnica de la bisectriz, tenemos la angulación horizontal, la cual consiste en el movimiento del tubo de rayos X de lado a lado, con el objetivo de dirigir el rayo de forma perpendicular a los puntos de contacto entre los dientes. Cuando la angulación horizontal es correcta, los contactos entre los dientes se ven abiertos sin superposición. En cambio, si la angulación es incorrecta, los contactos se superponen, provocando que la imagen no sea diagnóstica. La angulación vertical es el movimiento del tubo de rayos X de arriba hacia abajo y se mide en grados. Si la angulación vertical es excesiva, se produce una imagen acortada, donde el diente se ve más corto de lo que realmente es. Por el contrario, cuando la angulación vertical es insuficiente, la imagen se ve alargada, donde el tamaño del diente es más largo de lo que realmente es. En esta diapositiva les agregué los rangos recomendados en la angulación vertical de la técnica de la bisectriz. Muy importante, todo se mide en grados. Comenzando con los dientes maxilares, en los caninos es de más 45 a más 55, incisivos más 40 a más 50, premolares más 30 a más 40 y molares de más 20 a más 30 grados. En los dientes mandibulares, en los caninos es de menos 20 a menos 30, incisivos de menos 15 a menos 25 y de premolares de menos 10 a menos 15 y finalmente en molares de menos 5 a 0 grados. Ahora comencemos con la preparación del paciente. Primero comenzamos con la explicación previa. Debemos informar al paciente de manera sencilla en qué consiste el procedimiento. Después ajustamos el sillón colocando al paciente en posición vertical y acomodando la silla para trabajar cómodamente. Luego colocamos el reposacabezas de forma en que el arco dentario quede paralelo al piso y el plano sagital medio quede perpendicular al piso. Posteriormente colocamos el delantal de plomo y el collar tiroideo adecuadamente para proteger a nuestro paciente. Y finalmente le pedimos a nuestro paciente que se retire cualquier objeto que esté presente en la boca, ya sea prótesis, retenedores, chicle o lentes para evitar interferencias en la imagen. Ahora continuemos con la preparación de nuestro equipo. Primero debemos ajustar los parámetros de exposición, el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo según las recomendaciones del fabricante. Si utilizamos un dispositivo de alineación de las, debemos de abrir el paquete estéril del dispositivo y colocarlo sobre una superficie limpia y protegida para armarlo correctamente.
Una serie completa con técnica de bisectriz incluye 14 radiografías periapicales utilizando receptores tamaño 2 para zonas anteriores y posteriores. En esta imagen nos muestra las 14 radiografías. Primero tenemos nuestro maxilar superior. En la primera radiografía nos muestra los incisivos centrales superiores, incisivo lateral y canino superior derecho, incisivo lateral y canino superior izquierdo, premolares superiores derechos, premolares superiores izquierdos, molares superiores derechos y molares superiores izquierdos. Posteriormente tenemos nuestro maxilar inferior. Primero nos muestran nuestros incisivos centrales inferiores, canino inferior derecho, canino inferior izquierdo, premolares inferiores derechos, premolares inferiores izquierdos, molares inferiores derechos y molares inferiores izquierdos. Ahora comencemos con nuestras 5 reglas básicas de la técnica de la bisectriz. Número 1. El receptor debe cubrir toda el área del diente que se examinará. Número 2. El receptor se coloca contra la superficie lingual. Aquí el borde incisal u oclusal debe sobresalir 1/8 de pulgada por encima de los dientes y la parte apical debe apoyarse suavemente en el paladar o tejidos alveolares. Número 3. Dirigimos el rayo central en ángulo recto hacia la bisectriz imaginaria que divide el ángulo entre el receptor y el eje del diente. Número 4. El rayo central debe pasar directamente a través de los puntos de contacto para evitar superposiciones. Y finalmente, la regla número 5 consiste en que el haz debe estar perfectamente centrado sobre el receptor. Si no se centra adecuadamente, se va a producir el conocido corte de cono. Ahora hablemos sobre las ventajas. La técnica de la bisectriz puede usarse sin dispositivo de alineación del haz, facilita la colocación del receptor en boca y requiere menor tiempo de exposición cuando se usa posicionador. Sus principales desventajas son la posibilidad de distorsión, los errores por angulación y la dependencia de la habilidad del operador. A continuación, revisemos los errores radiográficos más comunes que se puedan presentar al utilizar esta técnica. Tenemos la colocación incorrecta del receptor. Esto ocurre cuando el receptor no fue colocado correctamente en la boca del paciente y no cubre las áreas apicales, causando que la imagen nos muestre una ausencia de las estructuras apicales. Ahora tenemos el receptor caído hacia la esquina. Esto se debe a que el receptor no está colocado en paralelo a las superficies incisal o oclusal de nuestros dientes. Como consecuencia, en la imagen aparece el plano oclusal inclinado. En la angulación horizontal incorrecta, si el rayo central no pasa a través de los puntos de contacto, las superficies proximales se superponen. Una angulación vertical incorrecta provoca imágenes demasiado largas o demasiado cortas. Las imágenes alargadas ocurren cuando la angulación vertical es insuficiente. El corte de cono con el dispositivo de alineación del haz se debe a que el dispositivo de alineación no fue colocado correctamente y el haz de rayos X no se expuso totalmente al receptor, generando un área clara. Y finalmente, el corte de cono sin el dispositivo de alineación del haz se debe a que cuando no se usa el alineador y el haz no coincide en todo el receptor, aparece un área clara con forma de colimador. Y finalmente, como conclusión, tenemos que la técnica de la bisectriz es útil especialmente cuando la anatomía de nuestro paciente dificulta usar la técnica paralela. Su dominio requiere práctica y control preciso de angulaciones, la colocación del receptor y el centrado del haz. Muchísimas gracias por ver este video. La información se basó en el libro Radiografía Dental, Principios y Técnicas de Lanuzi y Howerton. ¡Hasta la próxima!